Mi amigo Ethan quiere salir conmigo luego de que su novia lo dejó porque su familia tóxica la atacó e intentó robarle. Ahora lo hemos enviado lejos porque insiste en que ayudemos a su hermano a salir de la cárcel. Nota: no se usan nombres reales por razones obvias de privacidad. Tengo 30 años y un amigo cercano de la universidad, Ethan, de 31 años. Nuestra amistad comenzó en los pasillos de la universidad, donde compartimos clases, risas y largas noches de estudio. Nos graduamos juntos y aunque la vida nos llevó por caminos diferentes, seguimos conectados. Nuestros edificios de oficinas están a solo 5 minutos caminando el uno del otro, así que solemos encontrarnos durante los descansos del almuerzo para ponernos al día. Yo trabajo en el gobierno federal, en un puesto que requiere largas horas y mucha responsabilidad, mientras que Ethan trabaja en una firma de inversiones, un mundo que siempre me ha parecido fascinante pero agotador. En octubre del año pasado, mi vida dio un giro inesperado cuando dejé que Ethan se mudara a mi casa tras una ruptura devastadora con su novia, Rachel. Ella lo echó de su hogar después de una serie de eventos traumáticos relacionados con la familia de Ethan. Rachel es una mujer vibrante, judía, abiertamente bisexual, liberal, tatuadora profesional y dueña de su propio estudio de tatuajes. Su cuerpo está cubierto de tatuajes que cuentan historias de su vida, y su cabello negro azabache siempre parece reflejar su personalidad audaz. A diferencia de Ethan, Rachel es asertiva, sabe defenderse y en ocasiones, puede ser confrontacional, especialmente cuando siente que sus valores están en juego. Para entender cómo llegamos a este punto, necesito explicar el trasfondo de Ethan y Rachel. Ethan creció en una familia tradicional evangélica en Mississippi, un lugar donde las normas conservadoras moldearon su infancia. Su familia se mudó al área de la bahía en 2020, durante la pandemia, supuestamente para estar más cerca de él, pero con el tiempo quedó claro que su objetivo principal era depender económicamente de él. La madre de Ethan, Margaret, recibe asistencia social, mientras que su padre vive de la seguridad social. Su hermano mayor, Caleb, de 35 años, está desempleado y depende completamente de Ethan y sus padres para sobrevivir. Viven apretados en un apartamento de 2 habitaciones, un espacio que parece reflejar el caos emocional de su dinámica familiar. Ethan, por su parte, vivía con Rachel antes de mudarse conmigo, pero ahora comparte mi casa familiar. La familia de Ethan es, en una palabra, tóxica. Lo tratan con poco o ningún respeto, lo critican constantemente y consienten a Caleb, quien parece ser el favorito a pesar de su falta de ambición. Siempre encuentran formas de atacarlo, ridiculizarlo o menospreciarlo, incluso cuando Ethan es quien paga su alquiler, sus compras, el internet y otros gastos. Es el único en su familia que fue a la universidad, un logro que debería enorgullecerlos, pero en cambio lo usan como una fuente de ingresos sin mostrarle gratitud. Recuerdo una conversación en la que Ethan, con la voz quebrada, me confesó cuánto le dolía que su madre lo llamara inútil, a pesar de todo lo que hacía por ellos. Ese momento me rompió el corazón, pero también me hizo darme cuenta de lo profundamente atrapado que estaba en esa relación disfuncional. Rachel y Ethan tenían una regla durante su relación: no involucrarse en los asuntos familiares del otro, siempre que no los afectaran directamente. Rachel, con su franqueza característica, le expresó varias veces a Ethan su preocupación por cómo lo trataba su familia. Intentó hacerle ver que no era saludable, pero respetaba su acuerdo y al principio, la familia de Ethan no interfería directamente en su vida juntos. Rachel evitaba cualquier contacto con ellos, disgustada por su comportamiento. Sin embargo, cuando intentaba defender a Ethan, él la silenciaba, pidiéndole que no les levantara la voz a sus padres. Esto siempre me pareció extraño porque Ethan, cuando no está bajo la sombra de su familia, es una persona cálida, inteligente y solidaria. Lo conocí en nuestro primer año de universidad, cuando me apoyó durante un momento difícil tras la pérdida de un familiar cercano. Su empatía y su capacidad para escuchar me hicieron confiar en él, y esa conexión nos ha mantenido amigos todos estos años. La relación de Rachel y Ethan se deterioró cuando la familia de Ethan comenzó a cruzarse en su camino. Una de las pocas veces que Rachel conoció a la familia de Ethan fue un desastre. Margaret, la madre de Ethan, hizo comentarios sarcásticos sobre los tatuajes de Rachel, exigiendo que quitara las banderas del orgullo, de Ucrania y el cartel de Black Lives Matter de su estudio de tatuajes. Para Margaret, esas expresiones de identidad eran inaceptables, y no dudó en decirlo. Además, a los padres de Ethan les molestaba que Rachel fuera dueña de su propia casa, heredada de su abuelo, y de su negocio. Creían que era antinatural que una mujer tuviera tanto poder económico, y lo veían como una afrenta a la masculinidad de Ethan. En una conversación privada, Ethan me confesó que sus padres también desaprobaban que Rachel fuera judía. Le dijeron que solo la aceptarían si se quitaba los tatuajes, abandonaba su identidad judía y adoptaba el estilo de vida evangélico tradicional con el que criaron a Ethan y Caleb. En esencia, querían que Rachel se convirtiera en una esposa sumisa, algo completamente opuesto a su esencia. Ethan, en lugar de defender a Rachel, intentó mediar de una manera que solo empeoró las cosas. Le pidió tímidamente que se cubriera los tatuajes y quitara las banderas de su estudio para mantener la paz.
Rachel, con su carácter firme, se negó rotundamente y le advirtió que si seguía insistiendo, terminaría la relación. Este fue un punto de inflexión. Rachel me contó más tarde que sintió que Ethan estaba dispuesto a sacrificar su identidad solo para complacer a su familia. A pesar de esto, ella decidió darle una oportunidad, aferrándose a los buenos momentos que habían compartido durante los primeros 2 años de su relación, cuando la familia de Ethan aún no vivía en California. La situación se volvió insostenible cuando la familia de Ethan comenzó a exigirle más dinero. Margaret acumulaba deudas de tarjetas de crédito por sus hábitos de compra impulsivos, mientras que los padres gastaban el dinero de Ethan en viajes por el país para asistir a mítines políticos durante las elecciones presidenciales del año pasado. Ethan, agotado emocional y financieramente, no podía satisfacer sus demandas, así que la familia apuntó a Rachel. Creían que como novia de Ethan, ella también tenía la obligación de contribuir económicamente. Rachel intentó ignorarlos, bloqueando sus llamadas y mensajes, pero la situación escaló hasta un incidente violento en su estudio de tatuajes. Una tarde, Margaret y Caleb llegaron al estudio de Rachel exigiendo dinero. Según Rachel, ellos argumentaban que como ella era la novia de Ethan, sus ingresos también les pertenecían. Margaret gritaba sobre sus deudas mientras Caleb, sin ningún reparo, saltó el mostrador e intentó forzar la caja registradora. Rachel, en un acto de instinto, llamó al 911. Mientras hablaba con la operadora, Margaret la golpeó en la cara y trató de arrebatarle el teléfono. El caos se desató hasta que un amigo de Rachel, un barbero llamado Doug que trabaja en el local de enfrente, intervino junto con 2 de sus clientes. Lograron inmovilizar a Caleb, mientras Rachel terminaba su llamada al 911. Margaret, en un arranque de furia, profirió insultos racistas, llamando a Doug con la palabra con N y a Rachel prostituta judía drogadicta. La policía llegó, arrestó a Margaret y Caleb, y Rachel fue llevada al hospital con un labio sangrante y una conmoción leve. Presentó cargos, respaldada por las grabaciones de las cámaras de seguridad y los testimonios de los testigos. Esa noche, cuando Ethan regresó a casa, su reacción fue devastadora para Rachel. En lugar de preocuparse por su bienestar, le gritó, acusándola de haber llamado a la policía y exigiendo que retirara los cargos. Ignoró las grabaciones de seguridad, los testigos y las heridas de Rachel, enfocándose solo en los gastos legales que ahora tendría que cubrir para su familia. Rachel, herida física y emocionalmente, lo miró en silencio y le dijo, «Ni siquiera me preguntaste si estoy bien». Ethan, en un momento de rabia, respondió, «¿Y por qué mierda me iba a importar?». Aunque intentó retractarse, el daño estaba hecho. Rachel, con lágrimas en los ojos, le confesó que se sentía traicionada, no solo por su falta de apoyo, sino porque él había compartido detalles íntimos de su pasado, como su lucha con el trastorno de estrés postraumático y su adicción superada con su madre, quien los usó para atacarla. Rachel terminó la relación esa misma noche, dándole 4 días para sacar sus cosas de su casa. Se fue a quedar con su amiga Sofía y su esposo Daniel, mientras Ethan se mudaba conmigo. Rachel y yo no éramos cercanas antes de esto, solo nos conocíamos por eventos sociales relacionados con Ethan y nos seguíamos en redes sociales. Pero, movida por la curiosidad y la preocupación, le escribí para escuchar su versión. Nos reunimos en una tetería en Union Square, donde me contó todo con una mezcla de dolor y determinación. Me explicó cómo Ethan le suplicó que retirara los cargos y la orden de alejamiento contra su familia, sin siquiera preguntarle cómo estaba después del ataque. Me advirtió que mantuviera a la familia de Ethan lejos de mí y me alertó sobre la obsesión de Margaret con tener nietos, algo que me dejó inquieta. Le agradecí su sinceridad y me disculpé por las acciones de Ethan, aunque ella insistió en que no era mi culpa. Cuando regresé a casa, confronté a Ethan. Admito que perdí la calma y le grité exigiéndole que se disculpara con Rachel por no haberla apoyado y que dejara de intentar recuperarla. También le hablé de la necesidad de establecer límites con su familia, señalando que aunque gana más que yo, apenas puede mantenerse porque sostiene a 3 adultos desempleados. Ha perdido amistades, su relación con Rachel y gran parte de su bienestar emocional por culpa de su familia. Ethan pareció entender, pero no actuó. Seguía atrapado en su necesidad de aprobación, repitiendo frases como, si me esfuerzo un poco más, tal vez cambien. Vivo en la casa familiar de 4 habitaciones donde crecí, comprada por mis padres en los 90. Hace 2 años se mudaron a Seattle, dejándome la casa con la condición de que me encargara de los gastos. No es fácil, pero me da una estabilidad que valoro. Cuando Ethan se mudó conmigo, acordamos un contrato de arrendamiento mes a mes. Él contribuye con una renta modesta, comida y parte de la factura del agua. A pesar de los problemas, seguimos siendo amigos, y valoro los recuerdos de nuestra época en la universidad, cuando Ethan era una persona más libre y segura de sí misma. Hace unas semanas, mientras veía Netflix en la sala, Ethan me sorprendió con una propuesta inesperada. Quería salir conmigo en una cita formal. En la universidad, alguna vez bromeamos sobre la posibilidad de estar juntos, pero nunca pasó de ahí. Pausé la película y lo enfrenté con seriedad. Le dije que si no fuera por su familia, podría considerar la idea, porque, cuando está lejos de ellos, es una persona increíblemente amable y confiable.
Pero le recordé lo que pasó con Rachel y le hice preguntas directas: si estuviéramos juntos, casados, con hijos, ¿cómo nos mantendrías mientras sigues sosteniendo a tus padres y a Caleb? ¿Podrías poner límites con ellos cuando no lo hiciste por Rachel? ¿Esperarían tus padres que yo también los mantuviera? Además, mencioné mi identidad: soy mestiza, mi madre es blanca y mi padre es indio, y católica, aunque no muy practicante. Sabía que mi raza y creencias podrían ser un problema para sus padres, cuya intolerancia ya había quedado clara. Ethan respondió con vagas promesas de equilibrar las cosas, y dijo que sus padres no tendrían problema con mi raza, siempre que aceptara vivir bajo sus reglas cuando estuvieran presentes. Sus palabras me dejaron atónita. Suspiré profundamente y le dije que a menos que cortara todo contacto con su familia, no solo no saldría con él, sino que cualquier relación futura estaba destinada al fracaso. Me levanté y me fui a dormir, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. No volvimos a hablar del tema. Días después aclaramos las cosas. Ethan admitió que aunque se sentía atraído por mí, sabía que salir juntos no era una buena idea, especialmente porque su madre, Margaret, lo había rechazado de inmediato por mi color de piel, diciendo que era demasiado morena. Fue un comentario doloroso, pero en cierto modo, me alivió saber que el racismo de su madre me protegía de una relación que claramente no funcionaría. Ethan también confesó que seguía extrañando a Rachel y quería intentar recuperarla. Le advertí que debía dejarla en paz y buscar ayuda profesional antes de meterse en otra relación. Le dije que mientras siga atado a su familia, solo se hará daño a sí mismo y a los demás. Han pasado 7 meses desde la ruptura de Ethan y Rachel, y las cosas se han complicado aún más. Después de la ruptura, Rachel y yo comenzamos a hablar más, nos hicimos amigas y empezamos a ir juntas al gimnasio. Descubrí que Rachel es una persona resiliente con una fuerza que admiro. Recientemente empezó a salir con Marcus, un hombre de 33 años que conoció en el gimnasio. Resulta que fueron al mismo instituto, aunque con algunos años de diferencia. Marcus es mestizo con una madre blanca y un padre negro, y su relación con Rachel parece sólida, algo que me alegra por ella. Ethan, por otro lado, ha estado en una espiral descendente. La presión de mantener a su familia lo ha consumido. Margaret y Caleb lo critican constantemente por no ganar lo suficiente, a pesar de que su salario se va casi entero en sus gastos. Ethan me confesó que extraña el apoyo emocional de Rachel, quien solía ser su ancla en los momentos difíciles. Sofía, yo y otros amigos hemos intentado animarlo a seguir adelante, pero él insiste en contactar a Rachel, apareciendo en su casa y en su estudio sin invitación. Rachel lo rechazó cada vez, y finalmente lo amenazó con una orden de restricción si seguía acosándola. La situación financiera de Ethan empeoró con las crecientes demandas de su familia, deudas, facturas médicas y los gastos impulsivos de Margaret. Además, ella lo presiona para que le dé nietos, una obsesión que parece más una necesidad de control que un deseo genuino. Creo que Ethan ve en Rachel, y en menor medida en mí, una forma de aliviar la carga emocional y financiera que lleva. Es como si necesitara a alguien que no solo lo apoye, sino que también actúe como un escudo contra su familia. A fines de marzo, Ethan descubrió que Rachel estaba saliendo con Marcus y entró en pánico. Me desahogó su miedo a perderla para siempre, y le recordé que ella ya había cerrado ese capítulo. Sin embargo, él siguió enviándole mensajes, llamándola e incluso creando cuentas nuevas en redes sociales para contactarla. Le mostré un vídeo que Rachel me envió, donde ella le pedía explícitamente que dejara de buscarla, pero no pareció entenderlo. En mayo me tomé unos días libres y me fui con Liam, un chico que conocí en línea, a su cabaña en las montañas. Fue una escapada que necesitaba para desconectar. Mientras estaba allí, recibí una notificación de mi cámara de seguridad. Los padres de Ethan estaban en mi puerta, exigiendo hablar con él. Como Ethan no estaba, les hablé a través del timbre, diciendo que probablemente estaba en el trabajo. Margaret y su esposo comenzaron a despotricar sobre lo decepcionados que estaban de Ethan por no ganar lo suficiente. Mencionaron sus facturas legales, la adicción al juego de Margaret y los gastos médicos. El padre de Ethan añadió que necesitaba que Ethan firmara y pagara una camioneta de lujo, ya que la anterior había sido embargada. Margaret, con una audacia que me dejó sin palabras, me preguntó si estaba saliendo con Ethan. Le dije que no, que solo éramos amigos, y mencioné que Ethan me había contado que ella no aprobaba que saliéramos porque soy demasiado morena. Margaret respondió que a su edad y con sus problemas de salud, solo quería nietos, incluso si eran mestizos, y que si quedara embarazada, ella quería elegir el nombre del bebé. Me quedé muda, sintiendo una mezcla de incredulidad y asco. Les dije que solo era la arrendadora de Ethan y que no tenía nada que ver con sus asuntos familiares. Luego se fueron. Cuando regresé a casa con Liam, encontré mi casa en caos. La habitación de Ethan estaba destrozada, y la sala, aunque en menor medida, también estaba desordenada. Ethan estaba sentado en el sofá, con la mirada perdida, más miserable que nunca.
Me explicó que sus padres habían regresado, y él, en un momento de debilidad, les abrió la puerta. Lo regañaron nuevamente por no ganar lo suficiente, y terminó aceptando sacar un préstamo para ayudarlos y firmar por la camioneta que su padre quería. La frustración lo llevó a destruir parte de la casa. Llamé a Sofía, quien vino de inmediato. Juntas intentamos consolar a Ethan, pero también le suplicamos que cortara con su familia. Sofía le recordó cómo era antes de que sus padres se mudaran a California, confiado, feliz, con una relación estable con Rachel. Ahora, estaba irreconocible. Le conté sobre la conversación con Margaret, enfatizando que su familia ya estaba afectándome a mí también. Ethan se disculpó pero insistió en que sus padres eran incomprendidos y que intentaría manejarlo. Sofía, que viene de una familia adinerada, se ofreció a pagarle terapia, pero Ethan lo rechazó, diciendo que solo necesitaba esforzarse más para ganarse su aprobación. Esa noche hablé con Sofía y Rachel sobre qué hacer. Rachel sugirió contactar a otros familiares de Ethan que pudieran apoyarlo, como su tía Eleanor, quien siempre lo había protegido. Yo estaba considerando desalojar a Ethan, pero no quería dejarlo sin un lugar donde quedarse. Acordamos buscar una solución antes de tomar medidas drásticas. Rachel publicó su propia versión de la historia, y con su permiso, la comparto aquí para dar más contexto. Ella es originaria de Nueva Jersey, pero se mudó a California en octubre de 2021 tras heredar la casa de su abuelo en Oakland. Conoció a Ethan en un supermercado, donde una camiseta de Linkin Park desató una conversación. Rachel lo encontró encantador con un toque de torpeza que le pareció adorable. Le dio su número y tras 2 semanas de charlas diarias, tuvieron su primera cita en el Chabot Space and Science Center. Durante los primeros 2 años, su relación fue maravillosa. Rachel se abrió completamente con Ethan, compartiendo detalles dolorosos de su pasado, incluyendo un trauma que le causó trastorno de estrés postraumático y una adicción que superó con esfuerzo. Le hizo prometer que nunca compartiría esos detalles, y él rompió esa promesa al contárselos a su madre. Rachel viene de una familia judía checa y sefardí, con una historia marcada por el Holocausto. Su bisabuelo fue el único sobreviviente de Auschwitz, lo que moldeó los valores de su familia, unión y resiliencia. Su madre, originaria de Israel, emigró a Estados Unidos en los 70. Rachel describe su familia como abierta y respetuosa, algo que chocó con Ethan, quien creció en un hogar disfuncional donde la crítica y el control eran la norma. La tía de Ethan, Eleanor, y su esposo Nathan fueron las únicas figuras positivas en su infancia, defendiéndolo de los abusos de Margaret. La relación de Rachel y Ethan se derrumbó cuando la familia de Ethan se volvió más invasiva. Margaret comenzó a exigirle dinero a Rachel, argumentando que, como futura esposa, debía contribuir. Incluso le pidió que buscara una novia para Caleb y que le permitiera nombrar a sus futuros hijos. Rachel intentó ignorarla, pero el incidente en su estudio de tatuajes fue el punto de no retorno. Después de la ruptura, Ethan la acosó durante meses, apareciendo en su casa y negocio, enviándole mensajes desde cuentas nuevas. Rachel ahora está saliendo con Marcus y, aunque está feliz, sigue lidiando con las secuelas del comportamiento de Ethan y su familia. Finalmente tomé la difícil decisión de desalojar a Ethan. El 4 de junio, le entregué un aviso de 30 días para que dejara mi casa. Reconocí que el Ethan que conocí en la universidad ya no existía, consumido por la toxicidad de su familia. Sofía y yo organizamos su mudanza con su tía Eleanor en Montana, una de las pocas personas en su familia que lo apoya genuinamente. Ethan perdió su trabajo después de que sus padres causaran un escándalo en su oficina, exigiendo un aumento de sueldo. Su jefe, aunque inicialmente comprensivo, no pudo tolerar la caída en su desempeño y la interferencia de su familia. En el cumpleaños de Rachel, Ethan irrumpió sin invitación, causando una escena. Intentó convencerla de volver, mencionando que su madre la aceptaría si se disculpaba por los cargos contra Caleb. Rachel, furiosa, lo confrontó convirtiendo la fiesta en una intervención improvisada. Sofía, Daniel y yo intentamos hacerle ver que su familia lo está destruyendo, pero Ethan se negó a enfrentar la realidad. Finalmente Rachel contactó a Eleanor, quien aceptó recibirlo. El 4 de julio, Ethan se mudó a Montana. Sofía pagó el envío de sus pertenencias, y aunque él se resistía a irse, no tenía otra opción. Desde entonces mi casa está más tranquila, y me siento aliviada. Rachel y yo acordamos que ella publicará cualquier actualización futura. A pesar de todo, espero que Ethan encuentre la paz, pero sé que no podrá hacerlo mientras siga atado a su familia.